Cordial saludo. Este es el módulo de análisis de series presupuestales de nuestro proyecto de transversalización curricular. Vamos a tratar los siguientes objetivos. En términos de contenido, nos vamos a concentrar en el análisis de los diferentes componentes del presupuesto por rubros y periodos de tiempo. Es muy importante entender que hay diferentes lecturas que se pueden hacer con respecto al presupuesto, sea de ingresos, sea de gastos, sea de funcionamiento, de inversión, de deuda, diferentes tipos de ingresos, y esas características siempre deben estar presentes en nuestro análisis. Vamos a aprender a crear fórmulas en Excel con posición relativa, que es fundamental para hacer un manejo muy eficiente de esta herramienta. En términos de análisis matemáticos, vamos a trabajar esencialmente con indicadores de variación e indicadores de participación. Y en términos de metodología de investigación, nos vamos a concentrar en los mecanismos para indexar y deflactar precios corrientes y llevarlo a precios constantes de maneras que puedan ser comparables a lo largo del tiempo sin tener en cuenta la variable inflación. Finalmente, pues vamos a aprender a segmentar la información por periodos con base en diferentes criterios legales o de gobierno, como vamos a hacer en el primer ejercicio. Los análisis los vamos a realizar con cifras del Ministerio de Hacienda en la sección Cifras Presupuestales Históricas. Vamos a utilizar información de SICODIS del Departamento Nacional de Planeación, en donde se encuentra información del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. Igualmente vamos a manejar la información del DANE con respecto a cuentas nacionales y el comportamiento del PIB a lo largo de los diferentes años. En términos de contexto, vamos a retomar las conclusiones de la Comisión de Gasto Público, que desarrolló sus labores hasta el año 2022. En primer lugar, ellos advierten que el gasto público como proporción del PIB aumentó de manera significativa en los últimos 25 años. Aquí nos indican que pasó de representar el 8,5% del PIB en el año 1989 al 17,2% en el año 2002 y el 18,9% en el año 2016. Esto pues obviamente es algo que nos habla del interés de la clase dirigente, el interés de los procesos políticos en lograr una mayor participación del Estado en la resolución de los diferentes asuntos públicos, y obviamente estamos hablando de una inversión que se concentra no solamente en los planes de gobierno, sino también una inversión que se puede concentrar, por ejemplo, en el sector de la justicia, en la rama judicial de nuestro país. El hecho de que obviamente cada vez el Estado represente en términos de su gasto público una mayor participación del Producto Interno Bruto puede tener una lectura positiva, puede tener una lectura negativa, dependiendo de dónde tracemos la raya de lo que es conveniente o no es conveniente para el desarrollo de nuestro país. También nos habla de que nuestro presupuesto es muy inflexible, hay muchos gastos grandes que son difíciles de obviar, imposibles de obviar, como puede ser la nómina de los profesores, los gastos en pensiones, los gastos en salud, que le deja muy poco margen de maniobrabilidad a los gobiernos que vienen. También nos habla la comisión que hay una tendencia a registrar déficits fiscales. Esto pues obviamente es también una enorme preocupación porque el tema generalmente genera desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal tiene que ser compensado con préstamos, con emisión, con reducción de gastos, con incrementos de los tributos, y esto obviamente genera unas consecuencias sobre las variables más importantes de la política económica del país, como puede ser la tasa de cambio, la tasa de interés o la tasa de inflación. También nos está hablando de que han existido numerosas reformas tributarias, y esto pues obviamente tiene consecuencia sobre la situación económica del país. Usted puede tener dos lecturas. Una en términos de cómo se afecta efectivamente el consumo a raíz de estas reformas, cómo se afecta el ahorro privado, o también usted puede leerlo en términos de cómo estas reformas contribuyen a una mayor redistribución de la riqueza en el país. También nos indica que ha existido un deterioro en las finanzas públicas del gobierno central, principalmente por la reducción de los precios del petróleo,
que obviamente ha generado una dificultad enorme porque dependemos en buena medida de las transferencias de Ecopetrol o de los recursos de regalías para efectos de compensar los gastos de funcionamiento de inversión en el caso de las regalías para las entidades territoriales. Esta dependencia obviamente no es deseable. Sabemos que hay un gran debate en torno a la producción de petróleo, su sostenibilidad ambiental y el futuro no es claro en términos de cómo vamos a reemplazar estos recursos a futuro, teniendo en cuenta la posibilidad de disminuir paulatinamente su producción en el país. También tenemos una penúltima conclusión de que el gasto público no está contribuyendo a una mejor distribución del ingreso. Si bien gobierno tras gobierno nos hablan de la importancia de las reformas tributarias para generar un mayor gasto social y una menor inequidad, pues parece, concluyen los expertos de la Comisión de Gasto Público, que esto no está siendo así en realidad. Finalmente, también se preocupan por el tema de la eficiencia del gasto público. Todos sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades territoriales no se desarrollan los mejores procesos. Sabemos que hay fenómenos de corrupción que afectan obviamente la optimización de estos recursos públicos. En términos de contexto, esto es lo que les invito a tener en cuenta. Ahora bien, ya entrando con la lectura de las cifras, en el centro de datos de la Escuela Superior de Administración Pública vamos a encontrar información importante que nos ayuda a comprender el fenómeno. Algo muy interesante es ver cómo se comportan los gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio de la deuda. No voy a entrar en grandes detalles, ustedes pueden consultar la página, pero pues ahí lo que estamos observando en los diferentes gobiernos es que cada vez más se incrementan los gastos de funcionamiento. Encontramos también un gran peso de los gastos en deuda y observamos un comportamiento oscilatorio en términos de inversión. Mucha de esta inversión es obligatoria, o sea que realmente los márgenes que le quedan a los diferentes gobiernos para decidir si se hace algo diferente es muy escasa. Todo lo que ustedes están observando acá, son indicadores de proporción, en donde lo que se hace simplemente es dividir el monto de cada uno de estos componentes, funcionamiento, deuda o inversión, sobre el total del presupuesto. Abajo también podemos observar otros indicadores de proporción, como la participación por nivel en la inversión del Estado. Aquí estamos observando que efectivamente la mayor parte de la inversión se comete a nivel municipal y en segundo nivel encontramos la nación. De todas maneras tenemos que tener en cuenta que la inversión que se comete en los municipios del país proviene de los recursos del Sistema General de Participaciones. Muchos de estos recursos ya tienen una destinación específica, como lo que tiene que ver con la nómina docente o con el aseguramiento en salud. Entonces, para el régimen subsidiado. Entonces, pues obviamente hay que tener cuidado a la hora de leer estas cifras. Estas descripciones que les estoy dando a ustedes las pueden encontrar en los textos que se encuentran debajo de cada uno de los tableros. Finalmente, vamos a encontrar otro tipo de indicadores que son los promedios de variación interanual, que nos están hablando que para los diferentes periodos de gobierno podemos encontrar un comportamiento diferente, esto analizado a precios constantes. Siempre que se hagan análisis de variación, se tienen que hacer a precios constantes, quitando el efecto inflacionario. Entonces, pues aquí más o menos podemos observar que para los diferentes periodos de gobierno nacional hay una oscilación diferente, hay un crecimiento diferente en términos de lo que ha sido los gastos de inversión. Cordial saludo, vamos a iniciar nuestro análisis cuantitativo. Para ello, nosotros vamos a seguir una serie de etapas. La primera la vamos a denominar modelación. En ella les explicaré paso a paso cómo proceder.
En la página del Ministerio de Hacienda, cifras presupuestales históricas, ustedes van a encontrar diferentes opciones. Vamos a marcar la primera y se nos ofrecerá este archivo. Vamos a utilizar la pestaña que se denomina Ingresos del Presupuesto General de la Nación. En el archivo, de todas maneras, que ustedes tienen debajo del video, van a encontrar una pestaña adicional con los valores del índice de precios al consumidor, IPC, que es aquel con el cual se calcula la inflación año a año. Entonces, acá en las cifras de ingresos del presupuesto general de la nación, vamos a encontrar dos grandes capítulos: los ingresos de la nación y los ingresos de los establecimientos públicos. Obviamente los primeros son notoriamente mayores a los segundos, y lo que vamos a proceder a hacer es a indexar o a deflactar estas cifras para poderlas hacer comparables en el tiempo, de manera que podamos proceder a hacer un análisis de tasas de variación. En el archivo también que ustedes van a encontrar en la parte de abajo del video, hallamos las definiciones sobre precios corrientes y precios reales o precios constantes. Entonces, nos dice el DANE que los precios corrientes es el valor de las operaciones a precios del momento del registro, es decir, que incluye el efecto inflacionario. Y los precios constantes o reales es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido base y por lo tanto no contiene efecto inflacionario. Quitamos ese ruido que nos impediría leer adecuadamente las cifras. En otras palabras, consiste en agregar o despojar los datos del efecto de variación de los precios o de la inflación de manera que puedan ser comparables. Cuando agregamos el efecto inflacionario, el resultado lo denominaremos indexación. Cuando quitemos, lo llamaremos deflación. Concretamente, indexar es llevar las cifras de periodos pasados a un valor futuro de referencia. En este caso, se trata de ajustar los precios pasados según el IPC señalado por el DANE. Un ejemplo, si tengo cifras del 2015 y deseo expresarlo en valores del 2018, le agrego un valor asociado a la inflación entre los 2 años, o lo que es lo mismo, la tasa de variación del IPC entre el último año y el primer año. Deflactar es el proceso contrario. Valores de periodos futuros se expresan en valores de periodos anteriores, quitando el efecto inflacionario. Siguiendo con nuestro ejemplo, las cifras del 2018 las expreso en valores del 2015, disminuyendo su valor según la misma variación del IPC. Ahora bien, acá tengo las cifras del índice de precios al consumidor que he obtenido de la página del DANE, que ustedes pueden encontrar, cuyo enlace ustedes lo pueden encontrar también en esta hoja. Acá nos vamos a llevar los datos desde el año 2000. Entonces buscamos el IPC del año 2000. Acá lo encontramos. Vamos a copiar todos estos registros hasta el 2023. Copiar. Y acá los vamos a pegar utilizando la opción pegado transversal. Ahora bien, esta serie de datos del IPC tiene una particularidad, y es que está con base en el año 2018, que es donde encontramos los 100 puntos. Vamos hasta el año 2018, vamos a hacer un proceso de indexar las cifras, y de ahí en adelante lo que vamos a hacer es deflactar. Indexar es llevar valores pasados a un valor futuro de referencia. Deflactar, llevar valores futuros a un valor pasado de referencia. Y en este caso, el valor de referencia va a ser los 100 puntos del año 2018. Entonces, comencemos con el procedimiento. Lo que tengo que hacer es calcular la inflación de cada uno de los años con respecto al año 2018. Entonces procedemos.
la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Periodo posterior menos periodo anterior sobre el periodo anterior. Esta es la fórmula clásica que se utiliza. Es muy sencilla. En el numerador encontramos entonces que vamos a hacer la resta entre los 100 puntos del año 2018 menos los 43 puntos del año 2000. Y esa diferencia la vamos a dividir sobre el periodo anterior. De alguna forma estamos calculando la proporción de esa diferencia. Entonces, siempre van a encontrar esta información metodológica en los archivos que están debajo del video para que ustedes, pues, con calma puedan leer y puedan proceder. Acá hay una fórmula alternativa. Nos vamos a quedar con la fórmula literal. Entonces, en el Excel lo que hacemos es lo siguiente. En términos de fórmulas, pues empezamos con el signo más, abrimos el paréntesis y llamamos el dato del IPC del 2018, los famosos 100 puntos, y a esos 100 puntos le vamos a restar el IPC del año 2000. Cerramos el paréntesis y dejemos hasta acá, simplemente para recordar que estamos hablando de 57 puntos de diferencia en el IPC. Ese es el dato que vamos a utilizar, que vamos a comparar ya con lo que es nuevamente el IPC del año 2000. Entonces divido estos mismos 43 puntos. Y nos está diciendo, le regalamos un decimal con esta opción que nos brinda el Excel acá. Y nos está diciendo que la inflación del año 2000 con respecto al año 2018 acumulada es de 131%. Acá le podemos colocar estilo porcentual. Y a continuación tendríamos que hacer el cálculo para todos los demás años. Pero es muy ineficiente ponernos en la tarea de hacer la fórmula en cada una de estas celdas. Lo único importante acá, y esto es clave, es el concepto de posición absoluta y relativa. Si yo extiendo la fórmula, lo que hace el Excel es correr las celdas de referencia automáticamente. Aquí se están dando cuenta que yo voy corriendo y se va trasladando de la celda B a la celda W y de la celda D a la celda E y así paulatinamente. Esto se llama posición relativa en el uso de Excel. Y estoy cometiendo un error adrede en el sentido de que siempre debería hacer alusión a la celda U18, es donde están los famosos 100 puntos. Si siempre voy a hacer referencia a la celda U18, voy a utilizar ahora la posición absoluta y se logra a través de la celda de la tecla F4. Y aparece pesos sub pesos 18. Lo que le estoy diciendo al Excel es que por favor siempre utilice esa celda de referencia. Que siempre la utilice. Si eso es así, entonces puedo extender la fórmula. Miren ustedes, la extiendo hasta el año 2018 y siempre se va a encontrar el dato de la celda U18, los famosos 100 puntos. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, acá, pues voy a hacer lo contrario, más, ya después, periodo posterior, menos periodo anterior, los 100 puntos. Los voy a dividir por los 100 puntos, el periodo anterior. Y nuevamente, si quiero extender la fórmula, pues voy a hacer referencia a la celda U18 como la cifra, la celda estática. Le doy aquí F4, en U18 le doy F4 y ya puedo extender la fórmula, coloco porcentaje y he logrado mi objetivo. Bien, continuemos ya con el ejercicio concreto de indexar y de deflactar las cifras gracias a que ya hemos calculado las variaciones del IPC.
Vamos a utilizar este cascarón. Digamos, simplemente lo que quiero es utilizar los encabezados de filas y de columnas, no es más. Ya lo dejamos en blanco. Y vamos a proceder con el ejercicio. Entonces tenemos esta cifra y la vamos a incrementar en 131%. Para ello, utilizamos la siguiente fórmula. Más este dato multiplicado por, ojo, todas las fórmulas financieras tienen que tener en cuenta la base. En este caso, pues tengo que utilizar 1 como multiplicador más el 131%. Si no es así, pues cometería un error porque no estaría considerando el valor que voy a indexar. Entonces lo multiplico por 1 más 131%. Entonces, 107 billones es el resultado que me da. Esos 46 billones del año 2000 para los ingresos de la nación equivalen a 107 billones al año 2018. Ahora bien, yo creo que hacer este ejercicio celda por celda es muy ineficiente. No tiene ningún sentido y vamos a seguir utilizando herramientas de posición absoluta y relativa en Excel. El famoso F4. Entonces, si yo bajo la fórmula, ¿qué encuentro? Por ejemplo acá, oprimo F2 y miren ustedes que se está bajando la referencia. En este caso, pues, incluso llegó hasta la fila 7-8, que no tiene ningún sentido. Me está hablando que los datos están siendo indexados por la celda C17. Entonces, no. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Necesitamos efectivamente utilizar el dato de la fila 15 y ese dato lo vamos a mantener, esa fila 15 la vamos a mantener gracias a que podemos utilizar el F4. Le damos F4 una vez y me está diciendo que va a fijar la celda. Yo no necesito que fije la celda, yo necesito que fije la fila. Si le doy nuevamente F4, o usted puede utilizar el signo pesos si tiene un portátil que tal vez no tenga esta opción, entonces queda C pesos 15. Ahí ya queda fija la fila. La otra opción es darle otra vez F4 y queda entonces fija la columna C, pero la fila rodaría. F4 nada. Fijo celda. Fijo fila. Fijo columna. Nada. Me quedo con la segunda opción. Y ahí sí le doy Enter. Y observen ustedes que cuando bajo la fórmula, ¡tatán!, siempre está haciendo alusión a ese 131% al dato de la fila 15. Bien. Fila 15, muy bien, muy bien. Y lo mejor de todo es que si corro la fórmula hacia la derecha, ya no hace alusión a la columna C, sino a la columna D, pero siempre a la fila 15. Entonces, F4 o utilizar los signos pesos nos permite o fijar la celda o la fila o la columna, y esto es lo que en Excel se denomina posición absoluta o relativa. Es relativa cuando no tiene ningún F4, cuando no tiene ningún signo pesos, corro la fórmula y corro las celdas de referencia, y en este caso pues estoy utilizando una posición absoluta en donde pues puedo hacer referencia a la celda, a la fila, a la columna, disculpen ustedes la redundancia. Ahora pues ya estoy tranquilo, voy a extender la fórmula hasta el año 2018. Ya he indexado los datos y estas son las cifras que observamos. Miren ustedes que difieren de las anteriores, de las que están a precios corrientes. Ya estamos utilizando precios constantes o precios reales.
Ahora vamos a deflactar. Vamos a llevar estos precios pasados a un valor pasado de referencia, nuevamente 2018, los 100 puntos DANE IPC. Entonces, para ello, vamos a cambiar solamente una cosa, y es que ya no vamos a multiplicar, sino que vamos a dividir. Más estos 235 billones del año 2019, lo vamos a dividir por 1 más el 4%. Cerramos el paréntesis. Y me está diciendo que esos 235 billones equivalen a 226 billones del año 2018. ¿Qué tenemos que hacer para poder extender la fórmula? Muy bien. Vamos a fijar la fila 15. Una vez, celda, fila, columna, nada. Celda, fila. Muy bien. Hacemos Enter. Y la podemos extender a la derecha. Y podemos bajar la fórmula. Y aquí en el último dato, miren ustedes que efectivamente esos 423 billones del año 2023 se están dividiendo en este caso por 1 más la celda C15. Muy bien. Hasta aquí hemos logrado el objetivo de indexar y deflactar. Siguiente paso, hacer análisis de variaciones. Los veo en el siguiente video. Sigamos, compañeros. Vamos a hacer un análisis de variaciones de las cifras a precios constantes. Ya he quitado ese efecto inflacionario, indexé o deflacté, pero ya la inflación no me está estorbando. Ahora vamos a decirle acá un subtítulo que simplemente es análisis, tasas de variación. Y me voy a robar nuevamente aquí Hagamos una cosa más sencilla. Estos ingresos de los establecimientos públicos, si ustedes observan, la información está desagregada a partir del 2010. Para hacerlo un poquito más sencillo en estos momentos, vamos simplemente a eliminar de estas filas y nos vamos a quedar con el dato consolidado del numeral 2 de estos ingresos. No se les olvide que el total es 1 más 2. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente, robémonos el cascarón. Control C. Control V. Borramos todas estas cifras. Y veamos qué ha pasado con los ingresos en términos de variación. Entonces, obviamente voy a empezar desde el año 2001. Y la fórmula, que la vamos a repetir una y otra vez. Periodo posterior menos periodo anterior dividido el periodo anterior. Aparece un 0, usted se empieza a angustiar, simplemente es un problema de decimales. Ahí lo que me está diciendo es que los ingresos de la nación crecieron en un 16%, o un 16. Eso es todo. Como usted lo quiera ver en porcentaje, o en decimales, como se sienta cómodo. Vamos a extender la fórmula y aquí no hay necesidad de fijar nada. Si yo bajo la fórmula, mire, observen ustedes que siempre baja la fila, listo, no hay ningún problema. Y si la corro hacia la derecha, pues tampoco. Aquí estoy usando plenamente el concepto de posición relativa. Sí, siempre
siempre va a correr las celdas de referencia en tanto no utilice el F4. Perfecto, compañeros. Bueno, no se diga más. Extendamos la fórmula. Y este es el resultado. Ahora, pues obviamente, leer estas cifras es un poco dispendioso. No niego que yo puedo ponerme en un ejercicio detallado con mi auditorio para contarles lo que pasó. Mire, con los ingresos de la nación de este año crecieron, subieron un 12, un 14, un 1, las cifras que sean. Pero es un manejo bastante aburrido para quienes me escuchan, para mí mismo, y yo creo que podríamos utilizar algunas fórmulas, algunos análisis que me permitan simplificar la información. ¿En qué consiste esto? Acá ustedes van a encontrar una fórmula que se llama promedio de variación internacional. Esta fórmula es en la práctica una medida de tendencia central del campo de la estadística descriptiva. Implica calcular el promedio, la media de la serie de variaciones interanuales desde el periodo inicial hasta el final, de manera que nos arroje un dato que sea representativo del conjunto de datos. De forma alternativa al promedio de variación interanual, se puede considerar la variación del periodo final de la serie con respecto al inicial. Entonces, esos son dos caminos que puedo utilizar a continuación. Entonces, para el primer camino consiste en calcular el promedio de variación interanual. Aquí lo voy a escribir. Combinar acá las celdas y voy a decir promedio de variación interanual (2000-2023). Y como le digo, simplemente es un promedio. Y aquí en Excel, la fórmula promedio, simplemente pues escribe promedio. Promedio. Usted le da doble clic si quiere. Y marca todas las celdas que tienen datos y que usted quiere promediar. Lo que me dice esta cifra, este 4,7%, compañeros, es que el promedio de variación año a año de los ingresos de la nación ha sido de 4,7%. Y puedo discriminar estos datos para las subcuentas. Los ingresos corrientes, vamos a correr esto un poquito para que se pueda leer más fácil. Los ingresos corrientes de la nación, es decir, los tributarios y los no tributarios, han crecido a un promedio anual de 7,2%. Los ingresos de capital han crecido menos. Han crecido a un promedio anual de 2,5%. Los parafiscales han crecido a un promedio de 5,2%. Los fondos especiales a un 17,4%. Los ingresos de los establecimientos públicos a un 3,1%. Y el total de los ingresos del país, sumados los de la nación más los de los estapúblicos, ha crecido a un promedio anual de 4,5%. Ahora bien, hagamos este análisis con el segundo método, con ese segundo indicador de síntesis, que es la variación total. 2000-2023. Entonces simplemente aquí vamos a utilizar la fórmula de la tasa de variación, pero para el último año de la serie menos el primer año de la serie. Cierro paréntesis, divido el primer año de la serie. Me hace 2 raro, le coloco porcentaje y me está diciendo que los ingresos de la nación han crecido en un 172%. Los corrientes en un 341%. Ya sucesivamente puedo seguir leyendo las cifras. Muy bien.
¿Cuál de estos dos indicadores deberíamos utilizar? Pueden ser los dos al mismo tiempo, pero hay que tener un cuidado especial, porque las cifras, en este caso, parece que siempre tienden a crecer. No es una ley, pero hay una tendencia. Pero no siempre cualquier cifra, cualquier serie histórica no siempre se comporta de la misma forma. Acá en el archivo de Word, ustedes están observando que, por ejemplo, cuando hablamos del salario mínimo, siempre hay una tendencia creciente. Nunca el salario mínimo es inferior. Pero cuando observamos cifras como el comportamiento del dólar, sí se puede apreciar que hay subidas y hay bajadas, y eso depende de los diferentes periodos. Aquí el precio del dólar estuvo más alto, bajó, subió, bajó. Aquí hay una mayor oscilación en las cifras. Y cuando voy a calcular ese indicador de la variación total del periodo, ¿sí?, tal vez no esté teniendo en cuenta la oscilación de los datos. Acá en el archivo de Word les muestro que todo dependería de qué considero yo año inicial y año final. En el primer caso, si este fuera el año inicial y este el final, lo que podría decir es que ha habido una disminución del precio del dólar. Si considero este y estos dos puntos, podría concluir que el precio del dólar ha sido estable. Pero si considero este periodo inicial y este periodo final, podría concluir que la tendencia es creciente. Pero si ustedes se dan cuenta, todo es relativo. Entonces, cuando los precios oscilan, es conveniente, cuando los valores oscilan, es conveniente utilizar el promedio de variación interanual. Cuando usted está absolutamente seguro de que hay un crecimiento año a año, periodo a periodo, pues puede utilizar la variación total. Entonces, lo dejo a su buen criterio tomar una decisión al respecto. Respetuoso saludo, vamos a continuar con nuestro análisis de las series presupuestales y vamos a abordar el tema de proporciones o participaciones. Vamos a mecánicamente, lo primero que hacemos es robarnos este cascarón. Vamos a ocultar estas filas para ocultar. Y vamos a ver cómo se hace este ejercicio, que es mucho más sencillo que el anterior. Borramos estos datos que nos sobran. Y las participaciones se calculan a precios corrientes, a precios constantes, el resultado es el mismo. La fórmula es muy sencilla, todos la conocemos, la parte sobre el todo. A veces la parte puede ser más grande que el todo. Por ejemplo, cuando hablamos de que la ejecución presupuestal fue mayor a lo que inicialmente se había proyectado. Entonces, en ese caso, digamos, la ejecución puede ser del 110%. Bueno, eso es una posibilidad siempre. Entonces, aquí tenemos, vamos a calcular las proporciones. Estos 107 billones los vamos a dividir por estos 116 billones. Nos aparece un 1, ustedes entran en estado de angustia, nadie se tiene que preocupar, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es marcar el símbolo de porcentaje y voy a bajar la fórmula y la voy a correr hacia la derecha. Si voy a hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Siempre la fila que tiene los datos a utilizar es esta fila 25. Y todas las proporciones se calculan con base en esta celda. Obviamente, la columna rueda. La fila es la misma. ¿Qué hay que hacer? Muy bien, seguramente ustedes lo pensaron. Vamos a fijar la fila. Muy sencillo. Siempre va a ser la 25. Vamos a bajar la fórmula. La vamos a correr hacia la derecha. Y tenemos nuestro análisis de participaciones. Si ustedes se percatan, ha sido más o menos una regla que los ingresos de la nación representen el 92% del total de los aforos
El 8% obviamente corresponde a los ingresos de los estapúblicos. A ver si eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. No, mire, ha tendido a bajar la participación de los estapúblicos y ha tendido a crecer la participación de los ingresos de la nación. Este es el análisis que se hace en este caso. Dentro de los ingresos corrientes de la nación, observamos que dentro de los ingresos de la nación, disculpen ustedes, observamos que los ingresos corrientes han tenido una participación oscilatoria, han llegado a ser el 39%. En otros momentos han llegado hasta el 53%, aquí a ojo de buen cubero, hasta el 59%, hasta el 58%. En el 2023 llegaron a ser el 65%, y eso parece que lo que ganan los ingresos corrientes está asociado al descenso de los ingresos de capital, donde seguramente es muy importante la cifra de las utilidades que el Estado recibe por cuenta de la empresa Ecopetrol. Si el precio del petróleo está bueno a nivel internacional, está alto, pues entonces obviamente ese año vamos a disfrutar de una mayor disponibilidad de recursos, y todo lo contrario. Los otros rubros tienden a tener una muy baja participación, a excepción por ahí de 1 o 2 años, en el caso de los fondos especiales, y con esto ya tenemos como la información suficiente para hacer nuestro análisis ya con otros elementos de revisión, con otras categorías que nos permiten ser más consistentes, más precisos y más apegados a lo que es el funcionamiento de la administración pública en este escenario democrático. Bien, una vez que ya hemos hecho los cálculos de variación y de participación, podemos hacer nuestro primer nivel de análisis. Aquí no vamos a hacer una mayor alusión a los temas del contexto. Vamos a revisar las cifras a secas. Lo que podríamos decir es que en el caso de los ingresos de la nación, estos crecieron de un 92% a un 95% en participación. Su participación creció del 2000 al 2023 en 3 puntos porcentuales. Y esto, de alguna manera, se puede entender, se puede explicar por el hecho de que el crecimiento total del periodo fue del 172% y que el promedio de variación fue de 4,7%. En el caso de los ingresos corrientes, podemos decir que su participación pasó del 39 al 65%. Esto se explica en alguna medida por el hecho de que el promedio de variación interanual fue de 7,2%, uno de los más altos, y la variación total del periodo llegó al 341%. Podemos decir que los ingresos de los establecimientos públicos perdió participación al pasar del 8% al 5%, y esto de alguna manera se puede explicar por el hecho de que el promedio de variación interanual ha sido bajo a lo largo de este periodo, 3,1%, y la variación total del periodo llegó simplemente al 64%. En síntesis, lo que hacemos es leer de manera conjunta los indicadores de participación y de variación, tratando de establecer una relación entre ambos. Si se gana o se pierde participación, eso seguramente puede estar asociado a que el crecimiento fue menor o mayor de forma correspondiente. Esto lo hacemos, insisto, sin ninguna visión del contexto. Vamos a desarrollar estas siguientes etapas en los próximos videos. Ahora vamos a hacer un análisis con contexto, y para esto lo que requiero es manipular un poco la información, la organización de los datos para efectos de poder incluir categorías de análisis. Incluso esto nos va a ser muy útil. Marcan ustedes esta tabla a precios constantes de los ingresos
en el presupuesto general de la nación, lo copian esta selección y aquí voy a colocar una nueva hoja que se llama análisis con contexto. Le voy a decir que por favor me lo pegue solamente en valores, si ustedes quieren, así está bien. Acá hay unos, bueno, ya ahorita lo revisamos. Ahora, una vez que lo he copiado, pues vuelvo y lo marco y le voy a dar la siguiente opción y es copiar. Pegado transversal o transponer. Es la misma información, solo que lo que está en columnas pasa a ser fila, los años pasan a filas y los rubros pasan a columnas. Acá ven ustedes una particularidad y es que estos años se ven alineados a la izquierda. Seguramente esto tiene que ver con el formato de celda y aquí lo que me está diciendo es que hay un formato texto. Se procede a convertir en número y bueno, ya nos quedan alineados todos a la derecha y con el mismo formato. Esta información ya no la necesito. Elimino. Y aquí voy a insertar, digamos, aquí voy a insertar una nueva columna en donde podemos empezar a colocar algunas categorías. Digamos que lo primero que se me ocurre a mí es colocar los diferentes periodos de gobierno. Entonces acá vamos a colocar periodos de gobierno y empezamos a insertar el nombre de los diferentes mandatarios. Pastrana, que fue del 2000 al 2000, del 98 al 2002. Le siguió Uribe. Podríamos colocar Uribe del 2000 al 2010, pero técnicamente tenemos un problema y es que cuando hagamos la consolidación de las cifras, encontraríamos que Santos y Uribe tendrían 8 años de información. Entonces vamos a colocar aquí Uribe, primer mandato. Vamos a colocar Uribe, segundo mandato. Santos, primer mandato. Santos, segundo mandato. Duque. Y pues ustedes se dan cuenta, en este momento no nos es fácil hacer un análisis de la administración Petro. Entonces, ya con esto podríamos insertar una tabla dinámica que nos permite consolidar la información. Basta insertar, damos clic en tabla dinámica, no se les olvide que para que esto funcione tiene que estar el cursor en una sola celda de la tabla. Automáticamente nos arroja el punto superior izquierdo de la matriz y el punto inferior derecho de la matriz, A1 y I25. Le damos a dar a aceptar y aparece nuestra tabla dinámica. Vamos a colocar periodos de gobierno en filas y los diferentes ingresos los vamos a colocar acá en la sección de valores y nos percatamos de que arroje la información suma. Vamos a colocar, si ustedes quieren, también los ingresos corrientes, los ingresos de capital, las contribuciones para fiscales, los fondos especiales, los ingresos de los estados públicos y el total de ingresos. Entonces observen que lo que hemos logrado es una consolidación de la información. Tal vez tenemos un problema y es que no nos está arrojando la información en orden. Seguramente aquí podríamos hacer alguna manipulación. Primero iría Pastrana, Uribe, Uribe 2, Petro lo podemos bajar, la información de Duque la podemos bajar
y ya tenemos aquí el orden correspondiente. Ustedes dirán, estas cifras como que son un poco diferentes a las que veíamos, no se asusten. En inicio simplemente le damos aquí el formato de número con separación de miles, con separador de miles. Podemos obviar, digamos, la información de Pastrana que solo es de 3 años, la de Petro que solo es 1 año. Y estos gobiernos, estos periodos de gobierno ya son comparables porque recogen la información de 4 años. Nuevamente me modificó aquí las cifras. Bueno, seguimos el procedimiento que anteriormente les indiqué. Y ya con esto podríamos hacer un nuevo análisis. Podemos copiar estos datos. Los podemos pegar aquí solamente en valores. Y podríamos proceder a hacer un análisis, por ejemplo, de participaciones. Acá este análisis de participaciones pues sencillamente se hace con un procedimiento similar al anterior. Vamos a reducir el zoom para que ustedes puedan ver todo en una sola mirada de pantalla. Entonces aquí está el total. Pues muy bien. Vamos a darle copiar. Le vamos a dar aquí pegar. Y vamos a decir que este es el porcentaje o la participación en el periodo de Uribe con respecto al total. Entonces, acá está el dato. Le colocamos porcentaje y tendremos que hacer un ajuste en el sentido de que si quiero extender la fórmula hacia abajo y hacia la derecha, tengo que recordar que en este caso lo que no puede cambiar es la columna. Entonces, acá en H15 le doy F4, fijo celda, fijo fila, fijo columna. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y extiendo hacia la derecha. Extiendo hacia abajo. Obviamente, pues el total me daría 100%, no lo necesito. Y podríamos decir que, digamos, de Uribe a Santos, a Duque, observamos que más o menos los ingresos de la nación oscilaron entre el 92 y el 95%. Tuvo una mayor participación en la administración Duque. Podemos afirmar que acá coloquemos un ajuste de texto. Si usted quiere quitar esa expresión suma, pues entonces le da control B de burro, le dice reemplazar, le dice suma de espacio y le dice que reemplazar con nada, y le dice reemplazar todos y ya nos queda la información un poco más fácil de leer. Entonces aquí lo que podemos observar, queridos compañeros, es que la participación en el periodo Uribe 1 de los ingresos de la nación fuera el 92% y los ingresos de los estados públicos el 8%. Podemos observar que en el caso de la administración Santos, los ingresos representaron entre el 93 y 94% del total, mientras que los ingresos de los estados públicos bajaron de un 7 a un 6%, y en la administración Duque la participación bajó, de los ingresos de la nación subió un punto porcentual hasta el 95 y cayó el total de la participación de los ingresos de establecimientos públicos a un 5%. Esta es una lectura de participaciones y lo hacemos por mandato presidencial. Otra forma de analizar los datos del presupuesto en su componente de ingresos es a través de la identificación de las reformas tributarias que se han cometido. Hay unas más
gorditas que otras, unas más ambiciosas. Y eso pues no va a ser fácil porque los efectos se solapan de una reforma tras otra. Si ustedes observan en este esquema del diario La República, cada presidente mínimo ha hecho 2 reformas tributarias. Aquí observamos Pastrana 2, Uribe 3, Santos 2, Duque 2, aunque sabemos que una de ellas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Y en este caso, pues uno tendría que revisar además cuál es el contenido de cada una de esas reformas. Algunas se concentran en la renta, otras en el IVA, otros en el impuesto a las transacciones financieras, otros crean impuestos al patrimonio, los crean, les suben las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tomar solamente un ejemplo. La ley 1819 del 16 creo que es una de las reformas más fuertes porque supuso el incremento del IVA del 16 al 19%. Esta es del 2016, por ende, sus efectos se debieron observar en el año 2017. Veamos a ver qué pasó con las cifras de los ingresos corrientes de la nación del 16 al 17. En términos de precios constantes, observamos que los ingresos corrientes pasaron de 125 billones de pesos a 129 billones de pesos. Sí se observa un salto a partir del año 2018 mucho más marcado. La variación del 2016 al 2017 fue de 2,7%, pero el 2017 al 2018 la variación fue del 7%. Podríamos concluir que esa reforma tuvo un impacto importante que se observó en el segundo año. Si ustedes quisieran más detalle, por ejemplo, acá hay una información de los ingresos corrientes de los diferentes años. Y aquí está, por ejemplo, en la fila 10 el impuesto a las ventas. Vamos a la lista de precios corrientes. En el año 2016 se recogieron 48 billones, en el año 2017 52 billones y en el año 2018 incluso cayó el recaudo por el impuesto a las ventas de 52 a 41 billones. Parece que ahí no estuvo la solución. Si observamos que aquí hay un impacto importante en el rubro de impuesto de aduanas y recargos. Entonces tendríamos que entrar porque mire, observamos una tendencia más o menos de 3, 4, 5 billones y para el año 2018 observamos un incremento en el recaudo de aduanas de 22 billones de pesos que no es constante en los otros años. Si ustedes se percatan, no es fácil leer estas cifras a la luz de alguna manera de los cambios que se han dado a raíz de las reformas tributarias. Pero bueno, con algún juicio y algún detenimiento podríamos encontrar algunos datos que crucen adecuadamente. La otra forma de hacerlo utilizando información del contexto es tal vez acudir a la información del precio del barril de petróleo. Como ustedes saben, pues buena parte de nuestros recursos dependen de estas transferencias de Ecopetrol, de las utilidades de Ecopetrol al presupuesto general de la nación. Y aquí observamos las oscilaciones. Hay momentos en donde el barril ha llegado a los 120 dólares. En otros ha caído a menos de 25 dólares. Y lo que nos está mostrando esta gráfica es que en buena medida ello depende de algunos fenómenos también del contexto, la pandemia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la crisis financiera global del año 2008 supuso el mayor incremento del barril hasta casi los 125 dólares. Entonces, si cruzamos esta información, la cantidad de barriles que se exportaron, pues podríamos tener una mejor forma de entender el comportamiento de los ingresos. Muy bien, yo creo que hasta este punto llegamos con nuestro análisis, cordialmente invitados a desarrollar las siguientes actividades de este módulo.